Bueno, Shabbat Shalom, feliz día de reposo para estas hermosas mujeres de oración, para este grupo que el Señor nos ha llamado a juntarnos para estudiar su palabra, para escudriñar, para cada día ser esas mujeres virtuosas, para poner nuestra mirada no en las posesiones de este mundo, como lo vamos a ver aquí en Hechos 7, ni en nuestro poder, ni en nuestra fuerza humana, ni en nuestra inteligencia humana, sino poner nuestros ojos en el único, en aquel que nos vio y a pesar de todos nuestros errores, a pesar de que le fallábamos siempre, Él siempre nos recibía con amor. Así es que de esto se trata este estudio de Hechos 7, con el ejemplo de Esteban. Vamos a ver la defensa y muerte de Esteban, quién fue Esteban, y el ejemplo que a nosotros nos deja en este tiempo como estas mujeres guerreras de la mano del Señor. Hechos 7, defensa y muerte de Esteban. Bueno, hermanas, que tengan al lado sus Biblias, sus apuntes, también pueden tener dudas acerca de estos temas, de ciertos versículos, los anotamos y con la guía del Espíritu del Señor nos va a ayudar a dar entendimiento. Bien. ¿Quién fue Esteban? ¿No? Esteban, su nombre, como en el original, significa coronado, ¿no? La primera vez que encontramos el nombre Esteban en la palabra del Señor es en el libro de Hechos 6. Aquí empieza Esteban. Muchos dirían, bueno, Esteban fue parte de los 12 discípulos. No, Esteban no fue parte de los 12 discípulos, si bien después se convirtió en parte de todos los creyentes, parte de los discípulos del Señor, pero como tal no estuvo dentro de los 12 discípulos, como muchas veces nos hicieron creer que Esteban estaba dentro de los 12 elegidos, ¿no? Entonces, ¿cuándo fue que encontramos a Esteban? Como lo vimos la semana pasada, en Hechos 6, Esteban fue uno de los 7 varones que, de buen testimonio, llenos del Espíritu del Señor y de sabiduría, elegidos por los discípulos para distribuir comida y caridad entre la comunidad de los creyentes. Entonces, ¿qué pasaba más o menos, haciendo un resumen de Hechos 6, del principio de Hechos 6? Que las primeras comunidades que se estaban consolidando de creyentes, de nuevos creyentes y ya creyentes que conocían la palabra, pero nuevos creyentes para el Señor, había conflictos, ¿no? Conflictos entre las viudas, entre las esposas de los creyentes, justamente por el tema de la distribución de los alimentos, ¿no? Como nos menciona la palabra, pero sabemos que siempre en las comunidades, como en las familias, hay controversia, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba acá? Le decían esto a los discípulos, mira, hay estos problemas, tenemos que resolverlos. Pero los discípulos bien concentrados decían, y bien seguros de los que decían, nosotros no podemos solucionar estos problemas porque nosotros estamos con el estudio de la palabra, ¿no? La importancia de aquí para mantener cualquier comunidad, cualquier grupo, hasta incluso la familia, es el estudio de la palabra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, hay que elegir varones. ¿Qué les parece elegir 7 varones que tengan estas 3 cualidades? Buen testimonio, llenos del Espíritu del Señor y de sabiduría, para que se encarguen de la distribución de alimentos. Y uno diría, pero es distribuir alimentos, ¿no? O sea, yo quiero estar dentro de los que dicen la palabra del Señor o que tengan el gran nombre, ¿no? Y vemos acá lo importante que es para el Señor cada parte de cualquier ministerio que seamos parte. Quizás la mayoría de ustedes no son partes de algún ministerio como tal, pero tienen el ministerio más importante que es su familia. Y ese ministerio más importante que el Señor nos ha dado, que es la familia, tenemos que tener estas 3 cualidades, que tengamos buen testimonio, llenos del Espíritu del Señor y de sabiduría. Entonces, a mí me asombró que en cosas pequeñas, como en esto, la distribución de los alimentos, tienes que tener requisitos para la distribución. O sea que nos deja también de enseñanza que las personas tienen que ser probadas en sus dones y en las características, en las cualidades y en las aptitudes que tengan estas personas para que puedan ser parte de un trabajo tan importante como este para la distribución de los alimentos. ¿Por qué? Porque este problema tan pequeño les daba problemas a los que realmente estudiaban la palabra del Señor y las dirigía y enseñaban. Entonces, el problema pequeño cuando no se resuelve se vuelve en un gran problema.
pero se necesita de buenas cualidades para ser parte y hacer el cambio. Entonces, a Esteban se lo consideraba, según la historia, si nosotros investigamos sobre Esteban, se lo considera como el primer mártir creyente en el Mesías. El primero en cuanto a que hay una identificación bíblica, ¿no? Una identificación a través de los escritos, pero quizás hayan habido más que no se hayan mencionado en la palabra. Pero según el registro histórico, Esteban se lo considera como el primer mártir, ¿no? El primero que mataron en nombre de nuestro Mesías. Bueno, también podemos ver que Esteban tenía esta cualidad así también como José el soñador, que era disciplinado, que era diligente en su trabajo, ¿no? Y como dice 2 de Timoteo, que lo vemos acá en 2 de Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, para el Señor, todo obrero dentro de su prado, dentro de su familia, ¿no? Dentro de su pueblo, todo obrero es importante para el Señor, sin importar qué actividad estás haciendo o qué estás cumpliendo como obrero. Unos fueron llamados para enseñar la palabra, otros fueron llamados para ayudar. Quizás hay mujeres acá que, no sé, no tienen el don de algo, pero sí tienen el don, otros tipos de dones. Entonces, lo que nos está llamando el Señor y a través de estos estudios de hechos es que nosotras como mujeres pidamos al Señor y entremos en ayuno, en oración, diciendo, Señor, estamos estudiando todo esto que hacían en las comunidades y yo también quiero saber cuál es mi propósito, cuál es el don el cual tú me has dado y tú quieres que te sirva a partir de ahí. Entonces, procuremos con diligencia, mujeres de oración, presentarnos delante del Señor como obreras que no tienen nada de qué avergonzarse, que usamos bien la palabra de verdad. Entonces, vamos a entrar antes del Hecho 7, vamos a ver de qué se lo acusaba a Esteban. Primero, vamos a leer acá en el arresto de Esteban, yo lo voy a leer acá en la Reina Valera. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, ¿no? Esteban se lo elige como parte de estos 7 varones, pero Esteban también hacía grandes prodigios y señales dentro del pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los sirenes de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Y estos no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el cual hablaba. O sea, le tenían envidia. Decían, ¿quién es este Esteban que fue elegido para nada, para distribución de los alimentos? ¿Por qué habla? ¿Por qué hace estos prodigios? ¿Por qué tiene esta sabiduría? Les entraba la envidia a estos, los que eran parte de los fariseos. Entonces sobornaron, los que hicieron estos hombres sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Vinieron estos que eran partes de la sinagoga y sobornaron a unos del pueblo diciéndole, mira, anda a hablar estas cosas de Esteban frente al concilio. Y soliviantaron, o sea, incitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrestaron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos. Y esto es importantísimo, hermana, como lo vimos la semana pasada. Los testigos falsos, que aún en la actualidad vivimos con esos testigos falsos. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre, o sea, Esteban, no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, o sea, contra el templo y contra la ley. Pues hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, el testigo falso es aquel que te dice que nuestro Mesías va a cambiar las costumbres que nos dio Moisés, que va a cambiar la ley del Señor. Esos testigos falsos que aún siguen en la actualidad. Entonces fueron siendo testigos falsos, hablaron y dijeron que Esteban estaba diciendo esto.
cosa que no era verdad. Por eso se los denomina testigos falsos. Y sabemos, como dice en la palabra del Señor, cuál es el castigo de los testigos falsos, que el Señor aborrece al testimonio, al que es testigo falso, o el que es parte de una mentira. El Señor lo aborrece. Entonces, una vez que pasó esto, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces, Esteban estaba tranquilo, así como cuando Jesús, Yeshua, nuestro Mesías, lo estaban acusando, él estaba tranquilo. Y obtenía tenía tanta tranquilidad que su rostro era como un ángel, decía que, asumo, ¿no?, que tuvo que haber estado iluminado, ¿no? Es un sentir más allá físico también en nuestro corazón, del corazón de las personas haberlo visto, ¿no? Entonces, aquí fue el arresto de Esteban. ¿Por qué? Porque le tuvieron envidia, porque él era un hombre de sabiduría, él estaba haciendo las cosas correctamente, pero la maldad no pudo con eso. Entonces, busca en todos lados la maldad, y en este caso, para Esteban fue la condenación de testigos falsos que hablaban, que decían palabras en contra tanto del concilio del lugar santo como de que Jesús estaba en contra de la ley del Señor, cosa que eso era mentira. Entonces, ¿de qué se lo acusaba Esteban? No vamos a entrar en una corte, nosotros estamos aquí entre los abogados, el juez. ¿De qué se lo acusa Esteban? La primera acusación, de que supuestamente le había dicho palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y que supuestamente Jesús, o sea, dentro de esto es que supuestamente él había dicho que Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que nos dio a Moisés. De esto era la acusación de Esteban. Entonces nosotras que estamos ahora en un tribunal, nosotros somos de esta parte acá de los que dan los testimonios, del pueblo, que vamos a escuchar esto de acá, ¿no? Estos eran las dos acusaciones de Esteban. Entonces, viene la defensa de Esteban, que es bellísima la defensa de Esteban porque nos da un mini recorrido bíblico. Para las que están haciendo el curso básico, las que pronto entrarán en el curso básico del estudio de la palabra del Señor, antes de hacer el curso básico, el primer día pueden leer Hechos 7 y van a tener un poco el panorama de lo hermoso que era la palabra del Señor. Lo que a mí más me impacta, y lo sigo refutando, es que no podemos estudiar el Nuevo Testamento, llamado el Nuevo Testamento, sin haber entendido o escudriñado la ley del Señor ni los profetas, porque no vamos a entender el sentir de Esteban en este momento frente a los sacerdotes, frente al concilio. Porque para que Esteban esté delante de ellos y les hable con sabiduría, Esteban tenía que haber sabido sobre la ley del Señor y sobre los profetas. Si nosotros no estudiamos los profetas o las profecías o la ley del Señor o la damos por nula, no vamos a entender la posición de Esteban, no vamos a entender este juicio que viene a continuación, no lo vamos a entender. Entonces, Hechos de los Apóstoles nos hace un recorrido, incluso iría un diario personal, porque después aquí empieza el diario personal de Pablo, de cómo estas comunidades afrontaban su fe delante de los que no creían en el Mesías. Entonces vamos a ver esta defensa de Esteban, y empieza así. Vamos a tener aquí al lado a Esteban, siempre vamos a tener a Esteban, que él es el que va a estar defendiéndose, y empieza con el versículo, de este lado vamos a tener los versículos, vamos a ver el versículo 1 que dice: el sumo sacerdote dijo entonces, esto es así. Y dice, ¿son ciertas estas acusaciones? Le preguntó el sumo sacerdote a Esteban. Y Esteban dice, empieza: hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia, antes de radicarse en Harán. Deja tu tierra y tu parentela, le dijo Dios, y ve a la tierra que yo te mostraré. Hermanas, tengamos en cuenta cuáles eran las acusaciones de Esteban en contra del templo y en contra de la ley del Señor. Entonces, Esteban responde con respeto, considerando la autoridad presente. O sea,
tenía, la autoridad que estaba presente delante de él tenía respeto. Por más que ellos estaban en la verdad, en la mentira, teniendo razón o no, él los trataba como hermanos y a los padres, en este caso a los sacerdotes, ya que ellos llevaban también la palabra del Señor. Entonces, Esteban con toda la tranquilidad, y considero, ¿no? Nosotros pongámonos en esta posición de Esteban, a nosotros estamos en los tiempos y nos encarcelan porque estamos hablando de la palabra del Señor, yo estuviera con miedo, temblando, no sabría qué hacer. Pero vemos aquí claramente, y siento en el fondo de mi corazón, que claramente Esteban estaba lleno del Señor por completo, que él estaba totalmente tranquilo, aún sabiendo si su final iba a ser bien o mal. Él estaba totalmente tranquilo porque él conocía de la palabra del Señor y sabía a quién estaba defendiendo, de quién estaba hablando. Entonces por eso le dice, hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se pareció a nuestro padre Abraham. Les dice, yo también soy parte de ustedes, porque su padre Abraham también es mi padre Abraham. Entonces, antes de decirles cualquier cosa, tengo que hacerles referencia, hermanos, que yo, Esteban, soy parte también de ustedes. Así es que, por lo tanto, merezco el mismo respeto y derecho que ustedes tienen acá. Empieza mencionando un hecho muy importante que era obviamente para los sacerdotes, para el concilio, que es Abraham, ¿no? Abraham como padre. Ahí entonces ellos dirán, ¿cómo empieza a hablar de padre Abraham? O sea, tiene algo importante que decir. Y hablan en Mesopotamia, ¿no? En cualquier parte el Señor te está hablando. Se le presentó en Mesopotamia, sabíamos nosotros a través de los estudios que Abraham no venía de una cultura o no venía de una familia completamente de creyentes, ni que seguían la ley del Señor. Es más, estaba dentro de un pueblo que era bastante pagano. Entonces de ahí el Señor lo llamó. Y el Señor le dijo, tienes que dejar tu tierra y tu parentela, porque lo que yo voy a hacer contigo, Abraham, tiene que ser fuera de ahí, no estás aún preparado. Entonces aquí Esteban les comienza a decir a ellos, ¿no? Que el Señor te llama en cualquier lugar, que no necesitas un lugar físico para hablar del Señor, o que el Señor solo en este lugar se va a presentar, porque el Señor le habló a Abraham desde Mesopotamia. Quizás en algún sentido la importancia del templo para los sacerdotes era tan grande, tan inmensa, que solo en ese lugar se lograba obtener la presencia del Señor. Y justamente el Señor dice que Él no habita en templos hechos por los hombres, por manos de los hombres. Y como dice el Salmo 139, del versículo 7-10, ¿no? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiriere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El Señor está en cualquier lugar donde su presencia quiere estar, y en cualquier lugar Él nos puede llamar. Entonces Esteban, en esta introducción, está diciendo, no se enfoquen en el lugar, no se enfoquen en esto, sino que vean desde nuestro padre Abraham lo que había sucedido, que el Señor le habló en cualquier lugar. Entonces, nosotras vamos a meditar en este momento, o vamos a recordar cuál fue el primer lugar de encuentro con nuestro Padre amado. Quizás puede haber sido un tiempo de angustia cuando ya no podíamos más, quizás dentro de nuestro cuarto llorando, quizás en el trabajo, quizás en la calle tras haber pasado, no sé, momentos de desprecio, quizás en algún hospital, quizás tras la muerte de alguien, quizás ante una injusticia. Entonces, el recordar el primer encuentro con nuestro Padre amado nos hace recordar que el Señor no habita en templos hechos por manos de hombre, sino que el Señor te puede llamar en cualquier lugar. Y todas las que estamos aquí somos testigos que el Señor en cualquier lugar, y como lo dice en el Salmo 139, en cualquier lugar el Señor te puede llamar. No es que hay un lugar más santo, más salvo, no, porque todo le pertenece al Señor. Entonces recordemos estos hermanos, ¿cuál fue el primer lugar de nuestro encuentro con nuestro Padre amado? Y vamos a orar en este momento para que el Señor nos traiga a la memoria ese primer encuentro de amor ante Él. Gracias, Padre. Gracias, Señor Padre,
porque así como dice en el Salmo 139, Señor, tú nos viste tú nos viste desde el vientre de nuestra madre, Señor, tú creaste nuestras entrañas, Señor papá. Padre, en nuestro momento que andábamos perdidas, Señor, como aquella oveja, Señor Padre, tú nos fuiste a llamar, Señor. Y gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres santo, Señor, porque nos has llamado para realizar tu obra, Padre amado, Señor, porque nos enamoraste con tu presencia, porque sabemos que contigo, Señor Padre, toda preocupación, Señor, queda a un lado, Señor Papá. Aun cuando temblemos, cuando tengamos miedo, Señor, cuando no sepamos qué hacer, Señor, cuando a veces el mundo, Señor, o las situaciones que estamos en el mundo, Señor Padre, está en contra de tu palabra, Señor, y no sabemos qué hacer, Señor Padre amado. Padre, que pongamos nuestro corazón y nuestra confianza en ti, Señor. Padre, recuérdanos el momento de nuestra primera vez, Señor, en que nos vimos, Señor, en que nos enamoramos, Señor Padre, en el cual tu presencia lo fue todo, Señor Padre, que no olvidemos, Señor Padre, de dónde nos sacaste y hasta dónde nos vas a llevar, Señor. Padre, que no olvidemos tener misericordia, Señor, con aquellos que aún no te conocen, Señor, porque no sabemos si son ovejas de tu prado, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por ese primer encuentro, Señor, Padre, que nos diste, Señor. Y en este día de reposo, Señor, Padre, recuérdanos, Señor, que nos enamoremos una vez más de ti, Señor. Como dice tu palabra, devuélvenos, Señor, la gracia, Señor, de nuestra salvación, Padre. Recuérdanos, Padre amado. Gracias, Señor. Bendito eres tú, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Amén, hermanos. Seguimos con el versículo 4 a 5. ¿Son ciertas estas acusaciones?, le preguntó el sacerdote. Y continuó Esteban con Abraham. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. De ahí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora. No le dio herencia alguna en ella, ni siquiera dónde plantar el pie, pero le prometió dársela en posesión a él y a su descendencia, aunque Abraham no tenía ni un solo hijo todavía. No le dio herencia, ni siquiera dónde plantar el pie. Al padre a Abraham no le dio herencia, no se la dio. Entonces Esteban le estaba diciendo a este concilio, no se dejen llevar por estas riquezas o por lo grande que puede hacer este lugar o por el título que estás llevando, porque ni siquiera al padre Abraham le dio herencia en su tiempo, sino es que se la prometió después para sus hijos. Pero ¿qué le dio a Abraham? Le dio las promesas, que fueron los más importantes para seguir adelante. Vemos cómo Esteban les recalca con las escrituras que no tienen que por qué jactarse de un lugar, ni lo extravagante, ni lo lujoso que puede ser, ni lo importante. No te aferras a tu lugar ni a tu título, ni a las cosas de este mundo. Como decía nuestro querido Yosef, somos peregrinos en este mundo. Somos peregrinos de todo lo que tenemos acá. Justamente con lo que había pasado hace unos días del terremoto, vino a mi mente, ¿no? De todos esos documentos del temblor pequeño que tuvimos, me vino a la mente todo lo que había pasado en el terremoto hace unos 6 años más o menos acá en Ecuador, y cómo edificios enteros se cayeron, cómo títulos honoríficos quedaron en el vacío. Entonces, todo se puede perder en un instante, y el Señor nos ha mostrado eso de ahí. Y fue justamente también después lo que pasó, ¿no? Ya les había mostrado que el templo en un momento puede caerse, puede destruirse. Y como dijo el Mesías, después el templo al tercer día se va a reconstruir, y en realidad fue porque Él era el templo, Él era la reconstrucción de ese templo. Y tenemos el gran ejemplo de acá de Ruth, que Ruth pudo haberse quedado en Moab. Recordemos la historia de Ruth, ¿no? Una vez que ya murió su esposo, ella, pues bueno, pudo haberse quedado en Moab, en su propio país, quizás con el apoyo de sus familiares, aunque no se menciona mucho. Era joven como para volver a casarse, ¿no? Trabajar, como decir, bueno, ya me quedé acá, ¿no? Pero quizás ella vio algo más en su familia, vio algo más en su suegra, ¿no? Algo más importante, que era una nueva relación, una economía estable, y que era la fe que tenía su suegra, la fe que quizás su esposo en los pocos tiempos que estuvo con él, le dio a ella, ¿no? Entonces, Ruth es un claro ejemplo también de no quedarte en el lugar donde quizás te sientas segura,
¿no? Donde quizás, bueno, aquí tengo la economía, aquí me siento segura que sí, es verdad, hay que pensar también en eso, pero a veces el Señor nos llama a salir de esa comodidad. Entonces, las palabras hermosas que Ruth le dijo a su suegra fue: a donde tú vayas, yo iré, donde quiera que tú vivas, yo viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y yo sé que la hermosa historia de Ruth, que todas las conocemos, porque pues bueno, cuando Ruth se fue con Noemí, ya llegaron a la tierra de Noemí, pues bueno, ellas llegaron, se dirigieron o sea, a Belén, y ellas llegaron como viudas en situación de pobreza, ¿no? Entonces Ruth se encargaba de recoger las espigas de cebada dejadas atrás por los cosechadores, o sea, ellos eran pobres, que incluso hay un mandamiento para estos pobres que dejar la cosecha para que ellos se lleven este tipo de cosechas. Entonces yo creo que el premio que obtuvo Ruth eh, de haber sido esposa después de Boaz, y de su linaje salió también nuestro Mesías, fue un regalo que el Señor le dio al verlo reconocido como el Dios supremo, a pesar de que sabía que si se iba ya no iba a tener una buena situación económica, ¿no? O una buena estabilidad. Pero Ruth estaba puesto su corazón en la fe del Señor, que es lo que le llenaba todo sentido a ella, ¿no? Y a donde tú vayas, yo iré, le dijo, donde quiera que tú vivas, yo viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces, a través de estas palabras que yo les llamo palabras poderosas, ella haber confesado al Señor, el Señor le dio este regalo de poder tener una descendencia hermosa y una vida tranquila. Versículos 6 y 8. Y le dijo Dios así: que su descendencia será extranjera en tierra ajena, y que los reducirá a servidumbre y los maltratarán por 400 años. Aquí ya comenzamos a ver un poquito más la historia. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. 8. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó el octavo día, e Isaac a Jacob y a los 12 patriarcas. Bueno, también Esteban les trataba de mencionar a a los del concilio, que es bueno, que él también sabía parte de la historia, que él sabía todo lo que tiene que ver con la descendencia, cuando estuvieron en Egipto, que él también sabía lo de la circuncisión, que él estaba consciente de todo esto. Y justamente acá le dice que su descendencia, cuando le dijo a Abraham que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarán por 400 años. O sea, 400 años es como bastante tiempo, ¿no? 400 años siendo esclavos. Si nosotros lo pudiéramos, si alguien nos dice, mira, Yamila, antes de conocer al Señor, tú vas a pasar unos años muy terribles, ¿no? O como vemos acá, Sarita, ¿no? Sara, antes de conocer al Señor vas a pasar por momentos tan terribles, vas a pasar por esto, pero vas a conocer al Señor. Uno hasta duda, porque a veces tenemos miedo de lo que vamos a enfrentar, ¿no? Pero el Señor te dice, confía en mí, Sara, confía en mí que al final de todo esto me vas a conocer, y sí, tu cambio va a ser progresivo, va a ser lento, porque cuando conocemos al Señor, el Señor, lo primero que nos da a nuestra vida es tratar de sacar la vida antigua que tenemos. Y es duro, porque tenemos que dejar atrás amistades, costumbres, incluso muchas veces hasta lugares donde vivir, como me pasó a mí. Entonces, sí es duro entrar a la presencia del Señor, pero si el Señor nos hubiera dicho que íbamos a pasar todo eso, quizás nosotros lo hubiéramos dudado. Por eso el Señor nos deja así como el pueblo, ¿no? Los dejó que pasaran sin su ley, para que después lo reconocieran como su Señor supremo. Y acá vemos en Génesis 15 al 13 y en Éxodo estos 400 años, de qué se trataban, a qué se estaba refiriendo. Entonces en Génesis vemos que dice: entonces el Señor le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en esta tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años. Te han llamado, Jocabet, Chacón, el Señor te ha llamado. Te ha llamado, pero te dice: Jocabet, tu descendencia va a ser esclava ante el mundo. Aún estás dispuesta a seguirme, pero después yo vendré al rescate por ellos, pero es necesario que ellos pasen por eso. Nosotros hasta dudamos, hasta le decimos: Señor, no lo haga, Señor.
Padre, que nuestra descendencia sea entregada a ti por completo. Pero Abraham aceptó esto porque era parte del Señor. Y en Éxodo vemos que dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años, un aproximado. Entonces, estos 400 años fue su pueblo que fue esclavizado en Egipto. 400 años que creció la maldad en el mundo, dioses ajenos, brujería, prácticas de ocultismo. Vemos todas las culturas de aquel entonces, ¿no? Y como dice en el versículo 7, más yo juzgaré, dijo el Señor. Vendrá el juicio de las naciones, recordemos la muerte de los primogénitos hebreos, la misma muerte que de los niños en esa época, era la misma muerte que pasó después con el Mesías, la muerte de los primogénitos. Y el Señor dice, yo también juzgaré toda la maldad que ustedes hicieron. Y el pacto de la circuncisión, cuando vemos acá, y le dio el pacto de la circuncisión. ¿Cuál es el pacto de la circuncisión? Que después fue entregado como algo hermoso para los hijos de Israel, el pacto de carne, ¿no? A través de la circuncisión, pero que este pacto de la carne se perdió el sentido con el pasar de los años, de las décadas, y se convirtió en una práctica religiosa. Por eso que ya los discípulos hablaban, cuando hablaban de la circuncisión, decían que lo importante primero es la circuncisión de tu corazón, que es lo más importante. Una vez que circuncides tu corazón, le decían, puedes circuncidarte físicamente. Entonces, si bien es importante la circuncisión física, carnal, pero primero es el cumplimiento de la circuncisión espiritual. Entonces, Esteban también este sentir les hacía mencionar a ellos, ¿no? Que le dio el pacto de la circuncisión. El pacto de la circuncisión, pero primero en el corazón, porque quizás estos del concilio ya tenían esta práctica de la circuncisión como una práctica religiosa y pierden el sentido. Yo esto lo tomé porque a veces, por ejemplo, llega Shabbat y es como, ya llega Shabbat, otra vez Shabbat, y perdemos ese pacto del Shabbat que tenemos, ¿no? Lo hermoso que es llegar a su día de reposo, de compartir con la comida, de hacer la mejor comida que tengamos según nuestra disposición económica para ese día, de arreglarnos, de estar en ese momento, porque perdemos el sentido de las cosas del Señor y lo volvemos religioso. No, no es Shabbat, ya hacemos esto, lo otro y lo otro, ¿no? Y esto a mí el Señor me habló mucho porque justamente ayer que estaba tratando de estudiar este tema, yo dije, wow, yo me he vuelto el pacto de mi Shabbat, lo he tomado como algo religioso. No lo he estado disfrutando. Ay, no alcancé la comida, compremos. Qué bueno, también puede ser este caso porque a veces uno trabaja y todas las cuestiones, pero que ya desde nuestra mente esté, antes de iniciar el viernes por la mañana, esté sentir del pacto del día de Shabbat, de su mandamiento del Señor, que todo nuestro cuerpo tiene que descansar porque el Señor nos regaló este día de reposo, hermanos. No es para Él, es para nosotros que podamos disfrutar. Y si nos sentimos mal disfrutando porque tenemos que hacer otras cosas, el Señor te dice, tranquilo, que este es el día que yo te he dado para ti, para que descanses. Descansemos en su palabra, nos pongamos en comunión con Él y retomemos este sentido. Entonces, Esteban en este momento, al decirles a ellos esto sobre el pacto de la circuncisión, quizás entre líneas lo estaba diciendo porque quizás ustedes perdieron el sentido del pacto de la circuncisión, porque primero es la circuncisión del corazón. Los patriarcas, movidos por envidia, versículos 9-11, movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Aquí empezamos un nuevo tema. Ya vimos el tema de Abraham, ¿no? Vimos un poquito el tema también de Moisés. Entonces entramos al tema de José. O sea, Esteban estaba preparadísimo en este momento, guiado. Yo obviamente estaba guiado por el Señor. Como que el Señor le decía, mira, dile estas tres cosas que quizás en el concilio, quizás estos sacerdotes, a estos patriarcas lo tenían obviamente como los grandes patriarcas, pero habían perdido el sentido de la historia de cada uno de ellos. Entonces aquí dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto. Aquí les da un poco duro, ¿no? Movidos por la envidia, como diciéndoles, ustedes también están movidos por la envidia y por eso yo estoy acá. Pero Dios estaba con él. Una de las historias más lindas es la historia de José, ¿no? Vemos en todo tiempo como la frase, pero el Señor estaba con José, pero el Señor estaba con José. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento.
como vemos acá, movidos por la envidia, lo mismo que le pasó al Mesías, movidos por la envidia lo acusaron, lo que le pasó a Esteban también, movido por la envidia lo acusaron, y después viene la destrucción, ¿no? La historia de José es igual a la historia de nuestro Mesías, y es lo que vamos a ver un poquito a continuación. Bueno, esto es un escrito que lo tengo pegado en mi Biblia, se los quise poner acá, pero hay un estudio muy lindo en Descubre la Biblia sobre la similitud de José con Jesús, con nuestro Mesías, ¿no? Y las similitudes son casi exactas, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que la historia de José, como todas las historias, pero esta es la historia que más la relata, es un espejo vivo de lo que iba a pasar con nuestro Mesías. Entonces, cuando Esteban le comienza a hablar a ellos sobre realmente el sentido de la vida de José, es para que ellos se den cuenta de que es la misma vida que llevaba nuestro Mesías. Jacob, que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres, aquí ya recuerden que ya había hambre en Canaán, ¿no? Y envió a nuestros padres la primera vez. Y en segunda, José se dio a conocer a sus hermanos. Vamos a un ratito que nos perdimos un poquito. Acá decía en el versículo 10, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto, el cual y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda tierra de Egipto. Entonces nosotros ya sabemos la historia de José. Acá Esteban le estaba diciendo, ustedes ya saben la historia de José, yo le estoy haciendo un resumen prácticamente Esteban entre líneas. Entonces vino hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación a nuestros padres, y no hallaban alimento, no hallaban alimento. Entonces cuando Jacob oyó que había trigo en Egipto, o sea, estos patriarcas, los hermanos de José, envió a nuestros padres a la primera vez. Y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos. Nosotros ya conocemos esta hermosa historia de José. Y en la segunda vez se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviado José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Esto, el estudio que hacemos del curso básico, lo explica en perfección de cómo es la palabra del Señor y esta historia tan hermosa. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem, y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Vemos la primera parte cuando dice que la primera vez José no se dio a conocer, sino en segunda ocasión ya se dio a conocer, como que ya le dijo José, yo soy tu hermano, ¿no? Esto es hermoso porque es un paralelismo que puede pasar con el Mesías. En su segunda venida, él se hará conocer, porque en la primera no lo reconocieron, lo que pasó acá con José, y en la segunda a nuestro Mesías sí se lo va a reconocer. Entonces, ese es nuestro deseo, uno de nuestros deseos más grandes, es que en la segunda venida todos puedan reconocer a nuestro Padre amado, ¿no? Y acá vemos esta parte que dice, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. O sea, José, como lo vimos en segunda de Timoteo, ¿no? Que nosotros como obreros vengamos delante del Señor, ¿no? Sin vergüenza, tal cual como somos, ¿no? Y acá justamente se manifestó el linaje de José y se reconoció que José era hebreo y que su linaje era importante y que su linaje no tenía nada que ver si estás en contra o no de, en este caso, en el pueblo de Egipto, ¿no? Porque él sirvió de gran manera, ¿no? Entonces, ahí viene aquel linaje que prometió Dios a Abraham, que le dijo que incontable será su descendencia, así como la arena en el mar y la estrella en el cielo, ¿no? Esas son las promesas del pacto eterno. Entonces, acá, cuando José fue manifestado como un hebreo más, ¿no? Toda su descendencia ya quedó propuesta para este pueblo, ¿no? En Egipto, ¿no? Entonces José, al tener esta importancia, su pueblo se pudo salvar en ese momento, ¿no? Entonces, Esteban del Concilio le hace este pequeño resumen histórico, que para mí esta defensa de Esteban es de horas, un estudio de horas viendo todo, o sea, todo,
cada parte de lo que habló de Abraham, de Moisés, y acá que está hablando de José, pues entramos a la historia de cada uno y nuestra mente dice, es obvio que Esteban tiene que ir adelante al concilio a defenderse de esta manera, una manera tan sabia de defenderse con la misma palabra del Señor. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin que expusiesen a la muerte de los niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y en obras, ¿no? Nos hace un mega resumen también, Esteban le hace resumen a los del concilio y les dice que en aquel tiempo el pueblo habría crecido mucho, se olvidaron de quién fue José y de la ayuda que José dio al pueblo. Entonces, este nuevo faraón no conocía la descendencia de José, ni le interesaba, y por lo tanto decidió que estos fueran esclavos, ¿no? Al mismo tiempo, nació acá Moisés. Y recordemos esta parte que decían, y los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos toda la tierra, ¿no? Estaban como, el faraón decía, están creciendo muchos de ellos, ¿no? Son muchos los que creen, son muchos los que están. Entonces se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y envió a oprimir a los hijos de Israel con forzosos trabajos, como lo dice en Éxodo. En Éxodo también dice, cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Entonces, es lo que pasa también en la actualidad. Mientras más se reproducen los que creen en el Señor, los que llevan la palabra del Señor, la maldad crece, pero aún así como la maldad crece, más se multiplican los que creen en el Señor. Entonces, como dice también su palabra, ¿no? Puede que venga mucha maldad, pero también viene la gracia y la misericordia del Señor. Aun cuando aumenta la maldad, crece aún más la gracia y la misericordia del Señor. Como dice acá, cuantos más nos oprimen a nosotros y de lo que nosotros creemos, más nos multiplicamos, más nos hacemos fuertes delante de la presencia del Señor. Entonces Esteban dice, cuando se cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió a su defensa y lo vengó matando al egipcio. 25. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no comprendieron así. Al día siguiente, Moisés, versículo 26, al día siguiente Moisés sorprendió a 2 israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos, diciéndoles, señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Pero el que estaba maltratando al otro lo empujó a Moisés y le dijo, ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a Madián y ahí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Una vez más, Esteban le comienza a decir a ellos que Moisés tuvo que salir de la seguridad del templo donde él estaba, de su vida como un egipcio más, de todo lo que estaba seguro para él, porque fue una controversia que él tuvo internamente Moisés, ¿no? Una controversia de que tuvo la revelación del Señor y no pudo haberse quedado en el lugar donde estaba porque necesitaba tener ese encuentro con el Padre amado, ¿no? Eh, y cuando le dice, ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez? Como diciéndole, o sea, nosotros vivimos acá oprimidos, sí, tú eres parte de nuestro nuevo pueblo, pero tú vives bien. Entonces, ¿qué vienes a decirnos a nosotros, a juzgarnos, cuando, de qué te jactas, si no estás en nuestra misma posición? Entonces, yo creo que esto tuvo que haber impactado a Moisés y dijo, no estoy seguro acá. Entonces, Esteban les decía este concilio sobre esta parte de Moisés que era importante, diciéndole, Moisés tuvo que irse, no se quedó en un lugar, no se quedó preso en un lugar, ¿no? Vemos aquí el paralelismo con nuestro Mesías, eh, cuando dice que
que se despojó de sí mismo, que se despojó de sí mismo, de quién era nuestro Jesús, nuestro Mesías Yeshua, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte por la cruz y muerte de la cruz. Entonces lo mismo pasó con, en este caso con Moisés, se despojó de quién era, del alto cargo que él tenía y se fue al desierto porque él no podía más, él tenía que irse de ahí. Versículos 30 al 34 dice, pasado 40 años se le apareció un ángel en el desierto. 40 años pasaron. Pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto cercano al monte Sinaí, en las llamas de una zarza que ardía. Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor diciendo, yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse, así que he descendido para liberarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. En Éxodo 31 dice que Moisés estaba apacentando a las ovejas de su suegro, ¿no? Y él las llevó al desierto. Aquí fue que en el desierto justamente pasó esto, lo de la zarza, y es muy lindo porque al menos a mí me hace acuerdo cuando nuestro Mesías le responde a Simón Pedro, que si él lo amaba, que apaciente sus ovejas, ¿no? Y se los dijo 3 veces, ¿no? Entonces, apacentar a tus ovejas, ver por tus ovejas, te da un encuentro con el Señor. Entonces, en este caso, el apacentar a las ovejas, como lo vimos acá eh, con, con Moisés cuando fue al templo, el apacentar, el estar custodiando sus ovejas, tuvo este encuentro con el Señor y pudo haber visto la zarza. ¿Y por qué Esteban les da este recordatorio al concilio, no? Eh, no lo leí en ninguna parte, pero asumo que Esteban le dice esto al concilio porque para que se den cuenta de que el Señor, le vuelvo a repetir, en cualquier lugar, no necesita un lugar, sino en cualquier lugar el Señor lo puede convertir en lugar santo, en una cárcel, en la punta de una montaña, que el lugar santo no es un lugar físico, que puede ser aquí en el balcón de tu casa, en el cuarto, en cualquier lugar el Señor lo convierte santo. Por eso le dice a Moisés, quítate tus sandalias porque el lugar que pisas es santo. Entonces Esteban les hace este recordatorio diciendo, en cualquier lugar el Señor lo puede mencionar como un lugar santo. No se jacten de un solo lugar, porque cualquier lugar el Señor lo puede nombrar como lugar santo. A este mismo Moisés, a quien había rechazando, cuando lo rechazaron diciéndole, ¿y quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador, mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Dios lo envió para ser gobernante y libertador. ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees si eres? ¿Qué te crees? Lo mismo que le pasaba al Mesías. ¿Por qué este llamado, este nazareno, dice que es nuestro Salvador? ¿Por qué habla estas palabras? ¿Quién es Él al venirnos a decir qué tenemos que hacer si no es parte de algo importante? Entonces Esteban les vuelve a referir, ¿quién nombró a este gobernante? O sea, Dios lo envió para ser gobernante y libertador. Entonces Esteban le vuelve a decir a los del concilio, no te jactes de tu título, porque cualquiera el Señor puede elegir para llevar su palabra, para estar enfrente. Como hay un versículo, en este momento no me acuerdo bien el nombre del libro, cuando dice que el Señor elige a un pobre y a un desamparado, a un sencillo, a un hombre sencillo y lo ubica entre la gente más importante y asimismo a uno muy importante lo ubica entre gente más sencilla, porque el Señor elige, el Señor es el que pone el querer como el hacer. Entonces Esteban le estaba diciendo a ellos que no se jacten de su título, de lo que somos, o de qué linaje venimos, o de qué tribu somos, porque el Señor a cualquiera puede llamar para llevar su palabra. En este caso, eh, lo pudo haber sido llevándolo haciendo referencia al Mesías o a él mismo, Esteban, porque Esteban decía, yo siendo
un elegido para la distribución de alimentos, el Señor me dio la gracia por llevar su palabra. Y aún así ustedes se molestaron con eso. Y aún así estoy aquí. Pero quiero que sepa que el Señor elige a cualquiera con esta misma historia de Moisés. Esteban no lo decía con sus palabras, Esteban le decía, lo pasó con Moisés, puede pasarlo conmigo, lo pasó con nuestro Mesías y puede pasar con cualquiera de ustedes, mujeres de oración. Que el Señor, de donde sea que nos haya puesto, sin ver nuestra posición económica, quiénes somos, si hemos estudiado, si tenemos familia, no tenemos familia, el Señor ve nuestro corazón. Y en cualquier lugar, Señor, nosotros podemos impactar. Como Ruth, yo estoy 100% segura que Ruth dice, yo me puedo haber quedado aquí y haber tenido una mejor vida, pero yo veo en algo en Noemí, veo en algo en Noemí, que nada de la plata de este mundo, ni en cualquier lugar seguro, me lo va a dar, porque Noemí tenía algo que era la presencia del Señor. Entonces, Ruth no quería salirse de eso. Él los sacó de Egipto haciendo prodigios y señales milagrosas tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Versículos 37 al 40. Este Moisés le dijo a los israelitas, Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo. Esto lo estamos leyendo en la NBI. Este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto con el ángel que había hablado en el monte Sinaí y con nuestros antepasados. Fue también él quien recibió las palabras de vida para comunicárnoslas a nosotros. Dios hizo surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo. Entonces aquí Esteban les va dando el puntapié, ¿no? Yo leía y trasleía esta defensa, este capítulo 7, y Esteban de a poco fue dando las puñaladas directas al concilio con la palabra del Señor, se defendía con la palabra del Señor. Entonces le dice, y Moisés les dijo a los israelitas que hará surgir para ustedes entre sus propios hermanos un profeta como yo. Aquí está confirmando Esteban ante el concilio el cumplimiento de esa palabra con el Mesías, nuestro Salvador. ¿Acaso nosotros no necesitábamos nuestro Salvador? Cuando el pueblo que estaba en Egipto necesitaba y le decía, Señor, sálvanos, necesitamos un Salvador, les mandó Moisés. Y cuando nosotros también necesitábamos siendo salvadas, teníamos ya nuestro Mesías. ¿Por qué? Porque Él se despojó de quien era para convertirse en un siervo en forma humana, para podernos enseñar que mediante Él está la salvación. Nuestros antepasados, este mismo Moisés estuvo en la asamblea, versículo 38, este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto, con el ángel que habló en el monte Sinaí y con nuestros antepasados. Fue también quien recibió la palabra de vida para que se los comunicara a cada uno de nosotros. Esta palabra asamblea, como nosotros ya lo sabemos, aquí lo vemos como asamblea, como un nombre súper importante, ¿no? En su original, esta palabra asamblea es la palabra iglesia. Entonces, en este caso vemos que la iglesia estaba en el desierto y que no estaba dentro de un lugar físico y posiblemente era una iglesia nómada que iba de un lugar a otro. Entonces, les vuelvo a repetir, nosotros obviamente no estábamos en ese lugar con Esteban y el concilio, pero Esteban les hizo recordar este pedazo de que asamblea, esta palabra de que asamblea es realmente una iglesia y que había la iglesia en el desierto y que no tenían un lugar físico. Y que esta asamblea y que esta iglesia podía ser nómada, podía incluir a varias personas, iba en busca de nuevas personas. Versículo 39, nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban eran volver a Egipto. Este pueblo quería volver a Egipto. Por lo cual le dijeron a Aarón, tienes que hacernos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés nos sacó de Egipto. No sabemos qué pudo haberle pasado. Esteban le decía al concilio, le estaba diciendo en esta parte Esteban al concilio, que no lo quisieron obedecer. Nuestros antepasados no lo obedecieron a él, no obedecieron al Salvador. Entre líneas, Esteban le estaba diciendo al concilio, ustedes tampoco están obedeciendo a nuestro Salvador. Y pedían dioses delante de ellos para que los guíen, ¿no? Otro paralelismo de lo que estaba viviendo Esteban, es decir, no obedecen al Mesías de Israel y piden dioses
¿no? Y muchas veces, en este caso, quizás el concilio tenía como a un Dios el templo, ¿no? De su orgullo, de el mismo ser parte del concilio, era un Dios para ellos. Entonces, por eso es que Esteban dice, les menciona acá, que estos antepasados no obedecieron, que es lo mismo que estaba pasando ahora, ¿no? Vemos cómo Esteban con total sabiduría va hablando. Yo me quedo impactada, ¿no?, de este nivel que creo claramente sigo diciendo que el Espíritu del Señor estaba encima de Esteban a hablar estas palabras tan correctas y que no fue directamente con ellos al principio, sino que les fue reflejando cada una de las historias de los patriarcas y quizás ellos en su ser, los del concilio, los que los estaban acusando, los que iban a juzgar a Esteban, en su mente venían todos los recuerdos del estudio realmente de la palabra, de la ley del Señor, de su instrucción, de la manera correcta, como cuando dijo nuestro Mesías, que Él no vino a abrogar la ley, sino a hacerla cumplir como tal. Primero teniendo el sentido de vivirla, de amarla y después ponerla por obra. Versículo 39, nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto, ¿no? Pedían volver a Egipto, ¿cómo no? Pedían volver a esa vida antigua, ¿no? Como que aquí se demora mucho, Moisés, no sé, no estamos en un lugar fijo, al menos allá en Egipto nos tiraban 2 o 3 panes para que comiéramos, ¿no? Entonces, esto hace referencia también, hermanos, a nosotros que a veces llegamos a una comodidad espiritual, la llamo yo, ¿no? Ya llevo Shabbat, ya tengo la Biblia, me conecto en de oración, saco la Biblia, es una rutina. Entonces, esa comodidad espiritual se vuelve en una rutina. Y muchas veces cuando llegamos a la rutina nos parece aburrida. ¿Y qué pasa? Porque obviamente personalmente me ha pasado que comenzamos a ver cuestiones del mundo, ¿no? Comenzamos a ver las cosas que el mundo está ofreciendo, como superación personal, Yamila, ¿por qué no haces esto y lo otro? Tienes todas las capacidades, puedes tener 2 trabajos, 4 trabajos al mismo tiempo, ¿por qué no te haces otro estudio de esto? Hazte un doctorado, ay, mira cómo se visten, invertamos en esto, ¿no? Más en, ay, bueno, no sé, esto me queda un poquito cortito, pero está como de moda, lo vamos a utilizar. Entonces, todas esas cuestiones que nosotros vamos viendo del mundo, cuando tenemos una comodidad espiritual, se nos hace más atractivo que la palabra del Señor. Y el Señor me lo viene mostrando hace un par de meses personalmente, de la comodidad espiritual. Tengo una comodidad espiritual. Mientras tengo la computadora que me conecta al estudio, estoy bien. Entonces, esto nos, es como un pequeño, como que nos llama a volver a Egipto, ¿no? De lo que el Señor te sacó. Como que el Señor dice, te saqué de esto, ¿por qué no vuelves otra vez? O sea, no quiero que estés cómoda espiritualmente. No quiero que estés tranquila, como, me voy a conectar al estudio. Quiero que estés desenfrenada por conocer más de mi palabra, desenfrenada de saber a quién le puedo llevar la palabra. ¿Cómo, Señor, logro llevar más tu palabra? ¿Cómo sacarnos de esa tranquilidad que estamos, nos conectamos, leemos la palabra, así resaltamos, pero no tenemos eso que nos levantamos un día y decir, no puedo, el Señor me está llamando a hacer algo más? ¿Cómo no volver a Egipto acá? ¿Cómo no ser como este pueblo que si el Señor ya nos sacó, este pueblo vuelve a decir, mejor estamos en Egipto? Y quizás nuestro subconsciente dice, bueno, quizás antes estábamos mejor. Allá vemos a nuestra amiga que no cree en Dios, pero le va bien económicamente, entonces quizás podemos seguir lo que ella está haciendo. Entonces, ¿cómo no estar en esa comodidad espiritual? Como, listo, gracias Señor, ya me diste un esposo, estoy tranquila, comodidad espiritual. ¿No? ¿Cómo hacer, Señor, para que se nos mueva ese corazón delante de ti y Señor, muéstranos cuáles son nuestros dones y virtudes, cómo te podemos servir, Señor? Como, Señor, perdónanos si hemos estado cómodas, si no hemos dado el siguiente paso. Una semana me pasó un caso que estaba con una persona en particular y ella bueno, era pertenecía a una iglesia y me dice que no quería irse a vivir a otro lugar porque ella estaba afianzada en su iglesia y que eso, la iglesia, la hacía feliz a ella. Y eso me entristeció tanto porque yo dije, Señor, ¿y si acaso tú la has llamado a salir fuera de esas 4 paredes para hacer algo?
En ese momento entré y dije, Yamila, ¿qué estás haciendo? Tienes que llevar la palabra. Tienes que hablarle a esta persona y decirle que no pongas tus ojos en un lugar cuando el Señor te puede estar llamando para cosas grandiosas. Y no grandiosas para nosotros, sino para Él, porque la gloria no es de nosotros, sino es de Él. Y esa es mi oración de más o menos hace unos 2 meses. Es, Señor, no me des la comodidad espiritual, la comodidad que ya tengo todo, tengo tu palabra, tengo la Biblia aquí al lado. O sea, Señor, ¿qué más? O sea, mueve mi corazón, mueve nuestros corazones como ovejas de tu prado para llamar a más ovejas. Entonces, acá Esteban estaba haciendo resaltar, les resaltaba al concilio de que este pueblo no lo obedeció. Y porque no obedecían a Moisés, a su Salvador en aquel entonces, y en este caso a nuestro Mesías, no los reconocíamos, teníamos que tener dioses, porque necesitábamos la presencia de algo. Entonces Esteban le decía, su presencia quizás, su Dios, sea su templo y su título, y lo que ustedes están defendiendo, su religión. Entonces, versículo 41, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron, y Dios se apartó y se los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que hoy hiciste para adorarlas y os transportares pues más allá de Babilonia. Dios se apartó, pero no se olvidó de ellos, sino que se apartó de ellos para que después lo reconocieran como el Señor su Dios. Y obviamente este pueblo obtuvo las consecuencias de apartarse del Señor. Nosotras vivimos la experiencia personal cuando nos apartamos del Señor. Cuando nos apartamos del Señor, falta de oración, falta de orar por alguien más, falta de leer su palabra. Vemos que no sabemos qué decisión tomar. Y a mí personalmente me pasa eso, cuando pienso en no sé qué decisión tomar y me dejo llevar por mi pensamiento, mi creencia humana, digo, Yamil, aquí estamos mal porque no te estás rindiendo al Señor, no estás pasando tiempo con el Señor. Entonces esto hace que, como dice acá, que levante tabernáculo a mi humanidad y no mi relación con el Señor. En de acá de este profeta, cuando dice acá como está escrito en el libro de los profetas, lo vemos en Amós 5 del versículo 25 al 27, ¿no? Aquí el Señor le pregunta al pueblo si se acercaron a Él durante esos 40 años. No se acercaron a Él, sino es que directamente se estresaron y volvieron a hacer lo mismo que hacían en Egipto. O sea, ellos en Egipto tomaron esta tendencia, ¿no? Esta costumbre, ellos veían que adoraban a dioses y ellos tomaron esa costumbre. Entonces, para que nos haga reflexionar eso también, hermanas, qué costumbres del mundo que nosotros dejamos aparte, la estamos volviendo a incorporar en nuestra vida. Puede ser algo sencillo como escuchar la música que antes escuchábamos, como comenzar a ver cosas en Facebook que antes no veíamos, como que si vemos alguna escena prohibida en la película, la dejamos pasar, como que bueno, vemos la película, sí habla de esto, pero bueno, no pasa nada, no seamos tan religiosos. Y tomo las palabras de mi amiga Maru, que siempre cuando estudiamos ahí, nos decía, hay que ser un poco radical en ciertas cosas, como que aprovechemos los Shabbat como para pensar en la semana y decir, Señor, ¿en qué no fui radical en tu palabra? ¿En qué me dejé llevar? ¿En qué puse por encima las cosas del mundo? No te puse a ti por encima, ¿no? ¿Por qué no te busqué? Como acá le decía, o sea, si el Señor se acercaron, le preguntó, ¿te acercaste a mí? No, hiciste tabernáculo a estos dioses, ¿no? Entonces, como que Esteban entre líneas le está diciendo al concilio, ¿acaso sacerdotes, hermanos y padres nos estamos acercando a Dios en estos momentos de ruptura? Porque existía en aquel entonces, Esteban, en este momento existía una ruptura del pueblo del Señor, ¿no? Existía una ruptura porque obviamente estos sacerdotes no podían contra la presencia del Mesías ni contra sus seguidores. Entonces, Esteban le dice, ¿acaso estamos buscando la voluntad del Señor?
¿Acaso estamos buscando la voluntad del Señor? ¿Estamos buscando al Señor en nuestros momentos de ruptura? ¿O estamos tomando decisiones por nuestra humanidad? Entre líneas le estaba diciendo el concilio, de lo que somos, entre nuestra supuesta inteligencia, ¿no? Y acá nos lleva a reflexionar de estos dos dioses paganos, Moloch y Renfán, que justamente este dios Moloch es un dios de la prosperidad a través de un sacrificio. O sea, Moloch, todo el sacrificio que le hacían a Moloch era, ok, dame un primogénito, dame un niño, dame a alguien de tu familia y te voy a dar prosperidad, una recompensa. Entonces es una recompensa por un sacrificio, ¿no? Terrible, ¿no? Y este dios Refán, la palabra Refán en el original, ¿no? Dice que probablemente sea una estatua en el desierto de un dios asirio-babilónico del planeta Saturno y utilizado para simbolizar la apostasía israelita del pueblo del Señor. Entonces, el mismo pueblo del Señor rendió homenaje a lo que estaba en contra del pueblo del Señor. No, la falta de entender muchas veces o de indagar de ciertos temas, de tener curiosidad, ¿no? Incluso de los que estamos estudiando ahora. Quizás todo lo que decimos acá, obviamente, como estamos siendo perfeccionados y estudiando su palabra, quizás hay cosas que no sean verdad, ¿no? Que estemos aún dudando de su estudio. Pero eso no nos hace enemigos del Señor, nos hace seguir averiguando del Señor. Entonces, nuestra obligación es averiguar sobre algún tema que no entendemos, que tengamos primero la guía del Señor para poder entenderla. Entonces, que no nos pase como le pasó a este pueblo, que rendían homenaje justamente a un Dios que estaba en contra de su propio pueblo. 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué al tomar la posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Aquí le empieza a decir Esteban al concilio, efectivamente, eh, efectivamente, el Señor pidió un templo, ¿no? Efectivamente, el Señor pidió un templo, perdón. Efectivamente, el Señor pidió un templo de acá, pero fue también guiado por lo que necesitaba David. El pueblo necesitaba en ese momento un lugar para que la presencia del Señor, porque el pueblo estaba totalmente perdido. El pueblo estaba perdido, entonces necesitaba un lugar físico para poder concentrar ahí la presencia del Señor. Ahora, esto se había convertido en una religiosidad, porque nuestro Mesías decía que él mismo era el templo. Entonces, ¿qué acaso, como en aquel entonces las tribus no habían sido dispersas aún, cómo iba a ser? ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Que tenemos que ir a ese mismo lugar para ver la presencia del Señor? No, el Señor por eso mandó a nuestro Mesías, porque en cualquier lugar donde estemos, ahí vamos a hacer tabernáculo para Él. En aquel entonces las tribus no estaban dispersas, pero ahora nosotros que estamos dispersos, ¿dónde podemos hacer nuestro tabernáculo? Aquí en nuestra casa, hacemos tabernáculo delante del Señor, aquí en Mujeres de Oración. En alguna comunidad cerca que tenemos, hacemos el tabernáculo para el Señor. Mientras me reúno con mi familia a disfrutar de un día de reposo, agradecerle al Señor por toda la obra que he hecho, hacemos tabernáculos delante del Señor. 47. Mas Salomón le edificó casa, y si bien, 48, y si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Entonces, aquí empieza particularmente lo bueno de la defensa de Esteban, ¿no? Ya Esteban al principio fue suave, le comenzó a hablar de los profetas, entre líneas, asumo que Esteban dice, bueno, estos no están entendiendo, vamos directamente con lo que vamos a decir, ¿no? Entonces aquí empieza lo bueno de la defensa de Esteban, ¿no? Su carta bíblica más dura, la nombra así. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos humanas, ¿no? Si bien no lo hace el Señor, ¿no? Sí es bueno que tengamos quizás algún lugar
pero no es el templo como tal, como lo habían hecho en aquel entonces parte de los sacerdotes. Y como dice acá el profeta, el cielo es mi trono, el Señor dice, no habito en templos hechos de manos de hombre. El cielo es mi trono y la tierra el estrado a mis pies. ¿Qué casa me edificarás? Dice el Señor. O sea, ya tengo lo más grandioso, que tengo mi trono en los cielos y la tierra por estrado a mis pies. ¿Qué casa me vas a edificar que sea más grande que eso? No lo puedes, no puedes hacer algo más grande. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Si bien el Señor sí necesitaba este lugar para que su pueblo se reuniera, pero el Señor dice, no puedes hacer un templo construido por tus manos más grande de lo que yo ya soy. Entonces, Esteban está diciendo esto frente al concilio, nombrándole a los profetas, diciéndole que el templo que ellos tienen no puede ser más grande porque el Señor tiene el templo por perfección, que es los cielos y el estrado a sus pies. Entonces, no te jactes de este lugar porque el Señor tiene un templo más grande. Entonces, imagínense los del concilio, durísimo, porque encima estaban cerrados en su corazón, en su mente, en todo. Entonces, es durísimo que te digan que este lugar de aquí, eso no es necesario para llevar tu voluntad con el Señor o tu fe delante del Señor. Es muy duro para ellos. Quizás la construcción del templo fue una motivación claramente hermosa por parte eh, eh, por parte acá de Salomón, ¿no? Pero el sentir fue que todos sus recursos eran para honrar a Dios. Y ya en la época de Esteban vemos, como decía el Señor, que el templo, o sea, que ya el templo se volvió en un comercio. Y yo les cuento esto personalmente, que a mí no es por ir en contra de nada, es una vivencia, que hay que contarle las cosas como son, ¿no? En una iglesia en la cual yo iba, no, yo recién estaba aprendiendo sobre el día de reposo y todo, y tenía mis dudas como tal. Entonces, lo que me di cuenta una vez que fui ahí es que íbamos a una prédica, pero la prédica digamos, se suspendió porque ese día había como un mercado libre de la iglesia. Y afuera de la iglesia había comercio. Vendían cosas de la iglesia y en ese momento me dio en el corazón. Yo dije, es lo mismo que estaba pasando en lo que contaba el Señor cuando llegó al templo y vio que ya era un mercado, ¿no? Y cuando vio la moneda y le dijo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, respeten la parte del templo, que no es un comercio como tal. Cuando vemos afuera de las iglesias que venden cosas que tengan que ver con la religión, con la fe, es un lugar sagrado del Señor. Entonces, el Señor dice, no es lugar, no es el lugar, porque el lugar es donde yo sea, donde yo esté, ahí va a ser el lugar. Ya vamos finalizando, dice 51, duros de servicio, incircuncisos de corazón y de oído. Fue directamente. Fue directamente con ellos en la versión NBI les dice, tercos y duros de corazón y torpes de oído. Imagínense los del concilio. Esté ahí Esteban, hola, fui elegido para distribuir alimentos, y les diga a los de los concilios, a los grandes sacerdotes, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Qué duro, pero era verdad. Entonces Esteban no se podía quedar callado, no. Dice, ustedes, iguales que esos antepasados, siempre resisten al Espíritu del Señor. Dice, 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron nuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de nuestro Mesías, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Yo, claramente ahí Esteban ya el Espíritu del Señor completó 100% la carga. Esteban dice, no soy yo hablando, es el Espíritu del Señor. Duros de servir, les dice a los del concilio. Duros de servicio, incircuncisos de corazón, hacen lo mismo. O sea, prácticamente Esteban dice, todo lo que vine hablando, el resumen es esto. Duros de circunciso, ustedes no obedecieron al Señor y de antemano comenzaron a perseguir a los que hablan del Mesías, del justo, teniendo la palabra del Señor y no la pusieron por obra. Como decía el Mesías, en la cátedra de Moisés, ustedes hagan todo lo que digan, pero no hagan según sus acciones, porque el Señor ya sabía.
Entonces Esteban aquí fue con todo, corajiento, ¿no? Yo por eso le digo, hermanas, a veces nosotras queremos afrontar a una persona diciendo, ¿qué estás haciendo? Eso no lo dice el Señor. Haces algo, pero la palabra dice otra cosa. Si no estamos guiados al Espíritu del Señor, hermanas, o sea, porque uno ahora puede decir, wow, Esteban ahora fue a decir eso, yo también voy a decir esto, porque si Esteban lo dijo, yo también. Pero Esteban aquí estaba guiado bajo la presencia del Señor. Y Esteban sabía que su fin puede que no sea bien. Entonces Esteban estaba guiado bajo el Espíritu del Señor. Entonces nosotros, hermanas, antes de ser guiadas del Espíritu, o sea, no nos dejemos llevar por nuestra carnalidad, porque como vemos desde el versículo 6, Esteban venía con la presencia ya del Señor, porque su rostro se iluminaba como ángel. Entonces Esteban ya tenía la presencia del Señor y sabía a lo que iba. Por eso dijo estas palabras tan duras. Levanten la mano, yo puedo levantar las manos cuando a veces vemos una injusticia de la palabra del Señor. Uno quiere ir a decir eso, ¿qué estás haciendo? Duro de servir, sin circuncisión de corazón. ¿Cómo vas a decir que la ley aún no está, que la ley no está vigente, cuando aquí lo dice? Pero nos tranquilizamos, porque como dice Proverbios, la palabra de su tiempo con buena es. Y si no estamos llenas del Espíritu del Señor, no lo vamos a decir. Esteban estaba lleno del Espíritu del Señor. Y quizás fue una defensa directamente del Señor ante el concilio. Muy duros estos versículos, del 51 al 53. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón, le dice, y de oídos. Vosotros resististe siempre al Espíritu del Señor, como vuestros padres, nuestros antepasados, así también nosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron? ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Ahí el concilio no pudo más. De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotras que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Y aquí ya viene el versículo 54-58. Oyeron todas estas cosas los del concilio y se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Es que yo asumo que tranquilos no deben haber estado, pues no, que te venga a decir un repartidor de alimentos a los grandes sacerdotes del concilio, incircuncisos de corazón, ¿quién tú eres? Entonces, obviamente ellos estaban enfurecidos. Aquí ya Esteban entregó su vida antes, pues no al Señor. Ya Esteban estaba listo, Señor, lo que venga aquí ya está. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu del Señor, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, o sea, se fueron encima de él, de Esteban, y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esteban tenía la mirada en el cielo, hermanas, por eso. Esteban ya sabía lo que venía, su espíritu ya sabía lo que venía, pero Esteban necesitaba decir estas palabras. Esteban tenía la mirada en el cielo, veamos aquí, pero Esteban, llenos del Espíritu del Señor, puestos los ojos en el cielo, su rostro estaba brillando como la de un ángel, como lo vimos en el capítulo anterior. Vio al Mesías a la vista del Padre. Ya viendo al Mesías, dijo, Señor, nada de lo que humanamente me pueda lastimar a mí, que no me va a afectar, Señor, porque ya te vi, y si te ves que ya estoy contigo, ya no había más sufrimiento para él, a diferencia de los sacerdotes que estaban cegados por la religión, tenían su mirada puesta en su orgullo y en su posición de como sacerdotes del templo, ¿no? Incircuncisos de corazón, como dijo Esteban. Pero recordemos acá cómo ya estaba Esteban. Esteban estaba tranquilo, lleno del Espíritu del Señor, puestos los ojos en el cielo y vio al Mesías, hermano. Ya aquí él dijo, mi alma ya reposa junto a ti. Y hay una parte hermosa de este versículo 58 que dice, porque aquí entra otro personaje a la escena. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Qué tiene que ver la ropa de Saulo aquí? Pero como sabemos que en la palabra del Señor, como toda historia o todo cuento de literatura,
se puede llamar así, porque asumo que los de literatura tuvieron que haber copiado este tipo de escritura. ¿Quién es este personaje? ¿Qué tiene que ver la ropa si estamos hablando que lo están matando? ¿Qué importa la ropa de uno que va a morir? ¿Y quién es este personaje? Saulo. Entonces, entra en escena este personaje Saulo, ¿no? Después de aquí, vamos, les voy a leer un poquito, ¿no? Después de aquí entra en el papel, de hecho, de los apóstoles, un personaje Saulo. Posterior a esto viene la conversión de Saulo a Pablo. No sabemos cómo reaccionó Saulo en ese momento, porque solo no menciona ahí cómo reaccionó Saulo en ese momento. Pero por el contexto que logramos entender aquí, tuvo un impacto para él, si no nos hubiera mencionado la historia, y reconoció esta historia como parte de él. O sea, quizás Saulo, este personaje, dijo, ¿quién soy yo, Saulo? Ya vamos a ver a continuación qué fue Saulo, pero porque este hombre, Esteban, estaba lleno del Espíritu del Señor, a punto de morir, porque estaba tan tranquilo. Entonces, como dice la palabra, que a veces los milagros no son para la persona misma, sino para quien ve los milagros. Entonces, quizás aquí comenzó la conversión de Saulo, perdón, desde su corazón muy interno. Él vio esto en Esteban. En ese momento, él no sabía qué significaba. Él no sabía, porque recordemos que aún Saulo ahí era perseguidor de los que creían en el Mesías. Acá vemos esta pintura, eh, cómo menciona este momento, cómo nos visualiza este momento de justamente el ser apedreado, está la ropa de Esteban junto a Saulo. Y después Saulo, convertido en Pablo, posterior, en Hechos 22, menciona este suceso. O sea, quiere decir que la puesta en escena de Hechos 7 de Saulo, que después se convirtió en Pablo, es importante porque ya en Hechos 22 Pablo va a mencionar lo importante que fue para él ese momento. Cómo la muerte de un creyente del Señor iba a ser importante para otros nosotros. Cómo el sufrimiento de otras personas o el milagro de otras personas nos puede impactar tanto en nuestra vida. Cómo el Señor nos ama, que puede dar a su propio Hijo de muerte para salvarnos a nosotros. En Hechos 22, del versículo 17 al 21, Pablo dice, Pablo es enviado a los gentiles. Pablo estaba asustado y Pablo decía, y aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, o sea, el Señor, date prisa y sal prontamente a Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo le dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que si bien Pablo no quería ser enviado, lo mismo cuando pasó también a Moisés, no quiero porque no soy de buen habla. Acá Pablo le está diciendo, Señor, no me mandes donde los gentiles, porque ellos saben que yo los enviaba, yo los atosigaba, yo los buscaba, los mataba, los mandaba a encarcelar, no me mandes. Incluso ahí se acordó de cuando él estuvo presente donde Esteban. Yo estuve, y dice, y consentí en su muerte. Señor, ¿por qué me has elegido? Entonces esto es algo hermosísimo, porque a partir de Hechos, número 7, se viene toda la historia desde que perseguía a los creyentes del Señor. Que el Señor lo eligió como cuando le dijo a Ananías. Ananías no lo quería sanar a Pablo después del encuentro con el Señor. Y el Señor le dijo a Ananías, ¿quién tú eres? Ananías, anda porque él es elegido mío. Yo veo a quién elijo, a quién pongo en posesión y a quién saco. Y esto es hermosísimo, hermano. Porque a mí lo que más me impacta es, Señor, ¿por qué tiene que morir uno para que los otros podamos creer en ti? Y me di cuenta que el mismo Mesías hizo eso. Dio su muerte para que los podamos creer en él.
Y por muchos años yo no sentía esto de la muerte del Señor en mi vida. O sea, sí, fue resucitado, muerto, sepultado, al tercer día resucitado, como ya lo sabemos. Pero cuando tuve la revelación de su muerte, y es lo que me hace ir cada día a su presencia y decir, Señor, por su vida salvaste la mía. O sea, ¿quién soy yo? Tan poco que te he servido, tan poco que soy, que te fallo siempre. Y ese es el amor del Señor. Entonces, el amor del Señor hace que muera Esteban para que la revelación no fueran los del concilio, sino Saulo, que después iba a ser Pablo, quien iba a ser el que ayudaría a todas las comunidades. Entonces, por la muerte de uno, una muerte santa, tranquila, viene toda la redención después también. Entonces, esto nos hace pensar a nosotros, ¿dónde está nuestra mirada? ¿En lo que Dios puede hacer o en lo que nosotros podemos hacer? Y recordemos estos dos personajes que siempre los recuerdo, a Ruth y a Rahab. Ruth decía, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y Rahab decía, el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. En cada uno de nuestros problemas reconozcamos quién es el Señor, pero primero instruyámonos en su palabra, porque a veces cometemos errores por falta de entendimiento de su palabra. Versículo final, 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Esta, eh, durmió. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces yo dije, ¿por qué no dice murió? Porque en realidad murió, ¿no? O sea, murió. Pero acá dice la palabra durmió y en nuestras traducciones también dice murió. Y esta palabra durmió en el original significa quedarse tranquilo, estar quieto. Entonces, en realidad, Esteban no murió, sino es que su alma estaba tranquila. Como puse acá en esta frase, aunque su muerte física fue dura y terrible, su espíritu tuvo descanso y paz junto al Mesías. Porque quizás esto vio Saulo. En ese momento digo, no sé, wow, no, a veces me quiero teletransportar y decir, ¿cómo para Saulo haber visto el alma de este hombre Esteban tranquilo delante del Señor, sabiendo que su cuerpo físico estaba siendo maltratado? Entonces, aunque su muerte física fue dura y terrible, su espíritu tuvo descanso y paz, durmió tranquilo, porque Esteban ya estaba lleno del Espíritu del Señor. Y cuando somos llenas del Espíritu del Señor, eh, no sé por qué no lo he vivido, pero quizás en el momento que estemos para irnos junto a la presencia del Señor, en este momento que el Señor nos llame para dormirnos y no para morir delante del mundo, ¿no? Que el Señor nos dé esa paz que necesitemos. Y yo creo que en ese momento vamos a poder entender que cualquier daño físico no interfiere con nuestro espíritu y que nuestro espíritu tenga un descanso y paz delante del Señor. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, que nos has regalado, Señor, junto a tu palabra, Señor. Padre, cualquier palabra que no sea dicha tuya, Señor Padre, que no disfrute mis hermanas, Señor Padre. Perdón, Señor, eh, si a veces humanamente, Señor, queremos estudiar tu palabra con precisión, Señor, sabiendo que la perfección llegará cuando tú estés en nuestra vida, Señor Papá, cuando estemos delante de ti, Señor, toda aquella cosa que no entendamos, Señor, tú nos vas a dar revelación. Padre, gracias por haber estudiado, Señor, esta vida de Esteban, Señor Padre, en el cual nos ayudas a entender de que a veces si nos sentimos poca cosa o mínima delante de ti, Señor, o quizás el mundo nos trata como que no somos buenas para ciertas cosas, Señor Padre. Padre, sabemos que cada una de tus ovejas tiene un lugar hermoso dentro de tu familia, Señor, dentro de tu prado, que la obra pequeña que nos has dado para hacer, Señor, a través de nuestros dones, Señor, es grande en tu reino, Señor. Y si ya estamos impactando a una persona, Señor, estamos cumpliendo con tu palabra de ir por esa oveja perdida, Señor, y dejar a las 99, Señor. Padre, perdónanos si hemos pensado que hacemos poco delante de ti, Señor. Refuérzanos en oración y en pensamiento. ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Cuáles son nuestras virtudes, papá, Señor? Si tenemos que orar más, Señor, sentarnos a hacer ayuno, estudiar tu palabra, Señor, muéstranos, papá.
Gracias por este ejemplo de la vida de Esteban, Señor, porque a pesar de que él fue el elegido, Señor, tan solo para distribuir los alimentos, Señor, o para dar orden en las comunidades, Señor, vemos cómo su ejemplo fue más allá, Señor. Vemos cómo Esteban, teniendo todo el conocimiento de la ley del Señor, no se creyó más que los que hablaban de la palabra del Señor, sino que él primero respetó su posición y su trabajo dentro de la comunidad. Padre, gracias por ese ejemplo de humildad que nos da Esteban, por ese ejemplo de fe, de puesto tus ojos en ti, Señor papá. Padre, te pedimos, Señor Padre, que siempre en nuestro corazón esté la tranquilidad de que en el momento que lleguemos a tu presencia, Señor, quizás este cuerpo físico que en algún momento, Señor, se puede destruir por cualquier enfermedad, Señor, pero sabemos que nuestro espíritu está contigo, Padre. Padre, ayúdanos a tener un descanso hermoso en paz delante de ti, que nuestro espíritu, Señor, sea completo y agradable ante tu presencia, Padre. Gracias, Señor, por este estudio, Señor, gracias por este ejemplo. Bendito seas tú, Señor, por siempre y para siempre. Amén y amén.